compartir una pantalla. El profesor no ha subido la PPT de destilación. ¿De la clase pasada? De destilación no subió. Voy a chequear de inmediato. Tienes razón. A ver, de inmediato entonces la subo. Bueno, ya. He subido la clase pasada, ¿ya? La de hoy la voy a subir más tarde. ¿Pueden ver la pantalla que dice equilibrio líquido-vapor? Sí, profesor. Bueno. Para comprender y aplicar correctamente los conceptos de la destilación, es imprescindible que nosotros conozcamos y dominemos también el equilibrio líquido-vapor, la parte termodinámica relacionada con el equilibrio líquido-vapor. De otra manera no vamos a poder entender los problemas y las dificultades que pueden presentarse. No estoy solamente apuntando a que puedan querer resolver los problemas relacionados con el tema de repente para una práctica o para un examen, sino para poder resolver los problemas que se presentan en una planta real en la que ustedes podrían estar presentes. El equilibrio líquido-vapor, o sea, la termodinámica relacionada con el equilibrio líquido-vapor, la parte conceptual de este tema termodinámico es muy importante para los muchos problemas que suelen presentarse en las plantas donde existen columnas de destilación. Entonces, siendo este un tema que ustedes ya han estudiado en 2 cursos previos, yo les voy a
pasar un refresco del equilibrio líquido-vapor. ¿Bien? Entonces, empecemos. Dice, la clave para entender y aplicar los métodos de destilación es entender el equilibrio entre líquido y vapor, es lo que les acabo de decir. Los cálculos de destilación se aplicarán con éxito si se comprenden los equilibrios que existen entre la fase vapor y líquido de las mezclas encontradas. Nosotros tenemos una serie de circunstancias diferentes cuando se realiza la destilación. En la clase pasada hemos visto una presentación bastante simple de las variantes que hay en la destilación, diferentes formas de destilación, diferentes equipos, con diferentes fases, y todas esas las podemos nosotros encontrar en las plantas, y para resolver los problemas, pues partimos de estudiar el equilibrio líquido-vapor. Por lo menos tener los conceptos relacionados con este equilibrio muy presentes en nuestra mente. Los datos termodinámicos que se usan en la destilación son sumamente importantes. Es un primer problema a resolver ese de encontrar los datos termodinámicos confiables para el diseño de un proceso de destilación correcto. Ya sé, una cosa es resolver problemas de destilación en la clase, en la práctica o en el examen. Los valores que ustedes encuentren, inclusive si es que sacan 20, lo que quiere decir que han resuelto perfectamente los problemas, no son suficientes para que eso mismo se pueda presentar en una planta industrial y funcione correctamente lo que ustedes han desarrollado. Porque generalmente los datos que se usan no son exactos. Y por lo tanto, cabe esperar variaciones en el comportamiento, ¿no?, de un proceso real. Muchas veces, como dice acá, cuando los procesos no se comportan según lo especificado, generalmente se debe a que hay algún problema con los datos. Es cierto. Ustedes, no sé si ya anteriormente se los habré dicho yo o alguien más, pero los datos termodinámicos, es decir, las constantes de equilibrio, de reparto, las composiciones, el comportamiento ante la temperatura y la presión de las mezclas, no está perfectamente determinado. Los modelos que nosotros desarrollamos no cubren todas las posibles variantes que puedan haber en la industria. Nosotros, por ejemplo, partimos con el estudio del comportamiento de los gases utilizando la ecuación del gas ideal. Pero ustedes saben que los gases ideales se pueden convertir en líquidos si es que los comprimimos lo suficiente y los enfriamos, mientras que la temperatura se encuentre por debajo de lo que llamamos la temperatura crítica. La ley del gas ideal no reconoce un estado que se llame temperatura crítica. No existe. El gas es gas a 1.000 millones de atmósferas o a 0 grados centígrados o a 0 grados Kelvin. Sigue siendo gas. Pero ustedes saben que no es así. El gas puede condensarse. Además, los gases a una presión elevada se comportan un poquito diferente que lo que dice la ecuación del gas ideal.
Por eso es que existen las variantes, ¿no? Ustedes deben haber estudiado que, por ejemplo, la primera persona que se dio cuenta que algo no andaba bien con la ecuación del gas ideal era Van der Waals. Él se percató que cuando aumentaba la presión, la ley del gas ideal, PV igual NRT, no se cumplía. Y no solamente con un gas en particular, sino prácticamente con todos los gases. Por eso es que se empezó a buscar una forma de representar esa diferencia. Así es como salió lo que se llama la teoría de los estados correspondientes, ¿no? Que introduce un factor de compresibilidad llamado Z, ¿no? Representado por una Z, de tal manera que la ley del gas ideal se escribe como PV igual ZRT, donde Z es el factor de compresibilidad. Después de eso se notó que tampoco era suficiente trabajar con un solo factor de compresibilidad y se buscó unas variantes. Por eso es que aparecieron otros modelos o otras representaciones del gas ideal. Ustedes conocerán las ecuaciones de Redlich-Kwon, ecuaciones cúbicas, ecuaciones de Penn-Robinson, en fin, una variedad de variantes, una serie de variantes a la ecuación del gas ideal para tratar de ajustarse al comportamiento de los gases. Otro problema adicional viene cuando el gas es compresible y condensable, ¿no? Y lo convertimos en un líquido. Entonces ahí también hay un comportamiento. El comportamiento más simple que nosotros conocemos es el comportamiento que se denomina la ley de Raoult. También sabemos que ese comportamiento no es suficiente, el modelo de Raoult no es suficiente y existen variaciones que nos lleva a hablar de un equilibrio líquido-vapor no ideal. Esas cosas las tenemos que estudiar, las tenemos que reconocer y, como digo, lamentablemente no existe hoy un solo modelo que represente matemáticamente todas las posibilidades de comportamiento de los gases y de los líquidos en el equilibrio. Bueno, lo mismo va a pasar con los sólidos, pero no es nuestro tema hoy, ¿no? Pero por lo menos para el equilibrio líquido-vapor no lo representa en todos los casos, en todas las condiciones de presión y temperatura, en todas las posibles mezclas entre diferentes componentes similares o componentes disímiles. No hay. Por eso es que nosotros tenemos que estar buscando con qué modelo trabajamos para este caso y cuáles son los datos termodinámicos para el otro caso. Existe una cantidad grande de trabajo que se ha hecho en el laboratorio para encontrar los datos termodinámicos para mezclas de sustancias que son comúnmente encontradas en la industria, pero la cantidad de sustancias, de mezclas y de condiciones son tan grandes que todo el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora, por muy grande que es, no llega más que a una ínfima parte o una ínfima proporción de esas posibilidades. En la industria se supone que hay más de 2 millones de sustancias con las que se trabajan, y imagínense una cantidad tan grande, mezclas entre ellas, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, estamos hablando de una cantidad que, si tratamos de sacar el número correspondiente de posibilidades, va a salir un número muy, muy grande, ¿no? Con muchos dígitos. 2 millones queda poco, ¿no? Queda casi nada. De repente
podemos estar agregándole unos 6 ceros más a todas las posibles variantes que hay. Eso implicaría que si todas las personas del mundo nos ponemos a trabajar en el laboratorio, podríamos demorar más de 100 años para tratar de cubrir un porcentaje de esos valores. ¿Bien? Y obviamente no todos nos podemos dedicar a eso. Entonces, lo único que nos queda, ya que no tenemos datos del laboratorio para todo, es confiar en los modelos que más o menos representan lo que nosotros queremos. ¿Ven? Ese es el resumen de la realidad del uso de los datos termodinámicos, que son trascendentales para el manejo de la destilación, la absorción, el equilibrio líquido-líquido, etc. Sin embargo, de todas maneras, los conceptos que manejan esos datos termodinámicos los tenemos que tener muy presentes en nuestra mente, porque si estamos en una planta y queremos resolver problemas que se presenten con el equilibrio, tanto líquido-vapor o líquido-líquido, el conocimiento de estos conceptos nos va a ayudar mucho en resolver los problemas. Bien. Continuamos. Esta gráfica, ustedes recordarán que representa el equilibrio líquido-vapor en función de la temperatura. Y nosotros podemos presentarnos aquí suponiendo que tenemos un líquido a la temperatura G que tiene una composición indicada por el eje X. Y vamos a suponer que se trata solamente de una mezcla binaria, o sea, dos sustancias, nada más. Entonces, esta composición indicada en el eje X es la composición de la sustancia más volátil, del líquido más volátil que hay en esta mezcla, a esta temperatura. Si nosotros empezamos a calentar, el calentamiento va a generar, bueno, siempre se genera una cierta vaporización, pero digamos que es una vaporización muy pequeña. Podemos ir calentando hasta llegar a un punto tal en que la mezcla empieza a hervir. Ese punto es el punto H. A esta temperatura hierve esta mezcla. Y esta mezcla entonces se separa en una fase líquida que se va quedando al fondo, en el depósito, y una fase vapor que se va, pues, se separa y se va hacia arriba. Según esta gráfica, y según lo que hemos estudiado, el vapor que se está separando en ese instante tiene una composición para el fluido más volátil, es que está indicada por esta línea horizontal J. O sea, la composición del vapor que está saliendo tiene mayor contenido de la sustancia más volátil, que se puede estar midiendo por esta composición indicada también en el eje X, y que está dada por esta curva. Esta curva de abajo es la curva que conocemos como la curva de puntos de burbuja. Quiere decir que si a cualquier otra temperatura yo empiezo a calentar hasta llegar a la ebullición se va a producir a la temperatura indicada por esta curva, y igualmente si trazo una línea horizontal, el vapor va a tener la composición indicada por esta curva superior, que es llamada la curva de puntos de Rocío. Entonces, sigamos lo que decía hace un rato, que hemos empezado con una sustancia, una mezcla binaria que tiene esta composición de volátil, o sea, del componente más volátil,
que ha sido calentada hasta llegar a este punto H. Si continuamos el calentamiento, se va a producir una mezcla de vapor y de líquido. Si cerramos el depósito, o sea, mantenemos el depósito cerrado para que no escape el vapor, entonces el vapor existente con el líquido existente van a formar un equilibrio. Ese equilibrio va a repartir una cantidad de líquido y una cantidad de vapor que también está representado en esta gráfica. Digamos que hemos llegado hasta esta temperatura que está marcada por el cursor. Entonces, el líquido que queda en el depósito va a tener esta composición, mientras que el vapor que está en equilibrio con ese líquido dentro del depósito, que está cerrado para que no escape el vapor, va a tener esta composición en el vapor. Esta es la composición del producto volátil en esta mezcla binaria. Igualmente en el líquido, esta es la composición del producto volátil en el líquido. Bueno, entonces el depósito que tenía originalmente un líquido se ha venido calentando y ahora tiene una mezcla de líquido y de vapor. Si continuamos el calentamiento de la mezcla, llegaremos a un punto tal en que justo al llegar aquí, lo que marca la curva superior, estaremos vaporizando la última gotita de líquido que queda en el depósito. Esa última gotita de líquido tendrá esta composición para el volátil, el más volátil, y obviamente ya todo lo demás se habrá vaporizado. Entonces, al desaparecer justo esa gotita, el vapor ya es solamente lo que existe dentro del depósito, ya no hay líquido, y todo el vapor dentro del depósito tendrá nuevamente la composición que tenía al inicio. Como no ha salido nada, el depósito es cerrado, antes había una combinación de líquidos, ahora hay una combinación de vapores, la misma concentración del origen. Bien, eso es lo que nos representa esta gráfica y para eso nosotros usamos este concepto que acabamos de describir de cómo se produce la vaporización mientras vamos calentando la mezcla en el depósito. La temperatura va subiendo hasta atravesar una etapa en la que coexisten dos fases, coexisten en el equilibrio. Y recordemos, el equilibrio significa que mientras se mantenga ese equilibrio, algunas moléculas que se encuentren en la zona de gas pueden estar ingresando al líquido y de la misma forma algunas moléculas que se encuentran en el líquido podrán estar ingresando hacia el vapor. El equilibrio implica que la cantidad de moléculas que van del vapor al líquido es exactamente igual al número de moléculas que van del líquido al vapor. Muy bien, eso es lo que representa este gráfico a temperatura constante. Bien, este otro gráfico es semejante al anterior, pero aquí se representa las curvas a presión variable y a temperatura constante. Si nosotros tenemos una mezcla y mantenemos constante la temperatura, pero vamos variando la presión, supongamos estamos a temperatura ambiente y lo que variamos es la presión, miren, nosotros normalmente empezaremos con un punto como W. Es al revés. Vamos a empezar a disminuir la presión. Si vamos disminuyendo la presión a la temperatura del ambiente constante, va a llegar un momento en que empieza a aparecer una burbujita.
en el líquido, es decir, empieza la ebullición. Aquí se va a producir el proceso inverso a lo que hemos visto en la diapositiva anterior, es decir, esta curva representa la curva de puntos de burbuja, ahora se encuentra por arriba, ¿sí? Y la burbujita que se formó tendrá esta composición del componente más volátil, ¿sí? Y continuando con bajar la presión, igualmente llegará a un punto cualquiera, o sea, en cualquiera de esta línea, cualquier punto de esta línea, tendremos el caso de que coexiste el líquido con esta composición y el vapor con esta composición, hasta que la presión haya bajado lo suficiente como para llegar al punto de esta otra curva, que es la llamada curva de puntos de rocío, en el cual está desapareciendo la última gotita de líquido. Bien, si esa gotita de líquido le medimos la composición, tendrá esta composición de líquido, ¿no? Será la última porque ya a partir de acá, una vez que desaparece la gotita, todo es nuevamente vapor con una única composición que es la misma con la que se empezó. El proceso se repite a la inversa si empezamos a aumentar de nuevo la presión. Igualito. Nosotros en la industria normalmente trabajamos con la gráfica de la diapositiva anterior, porque normalmente la presión es la que se mantiene constante y lo que hacemos es subir o bajar la temperatura. No es usual que trabajemos en esta forma de esta diapositiva presente, en la cual lo que está variando es la presión mientras la temperatura se mantiene constante. Pero esto también nos permite entender algunas cosas, porque un líquido hierve cuando su presión parcial o la presión total de los componentes dentro del depósito igualan a la presión externa. Nosotros calentamos, por ejemplo, una olla de agua, el agua va a calentarse y va ejerciendo, mientras más alta la temperatura, mayor es la presión de ese componente, del agua, hasta que llega a igualar la presión de la atmósfera. En ese punto, el líquido empieza a hervir, ¿no? Su presión es igual que la presión atmosférica, entonces empieza a haber la formación de las burbujas y la salida de los vapores. Si yo tengo una mezcla, por ejemplo, de líquido alcohol y de líquido agua, ¿no? Esa mezcla, cada uno ejerce una presión de vapor, que vamos a ver cómo la ejerce dentro de un instante, pero la suma de la presión del agua más la suma de la presión que ejerce el alcohol suman una cierta presión que cuando llega a ser igual que la atmósfera, o sea, la presión externa, entonces también esa mezcla empieza a hervir. Por debajo de esa presión no hay ebullición. Al llegar a esa presión empieza la ebullición. Estas líneas que aparecen acá son las líneas que representan la variación de la presión parcial del componente, de un componente, en función de la composición. Como aquí se ve, esta es la presión parcial del componente B, esta es la presión parcial del componente A, y en el caso de una mezcla ideal, las sumas generan líneas, como lo vemos acá. Bueno, esta es la descripción de lo que ya les acabo de decir. Aquí vemos una gráfica que representa
la variación de las curvas de punto de rocío, en este caso punto de burbuja y punto de rocío arriba, cuando va cambiando la presión y la temperatura. Durante un largo tramo, como vemos, mientras la presión va aumentando, tenemos aquí el hecho de que se va a producir una cierta forma de las dos curvas, conforme va cambiando la presión, se va reduciendo esta gráfica o esta línea hasta llegar a la temperatura crítica. Al llegar a la temperatura crítica, el vapor se convierte en gas. Quiere decir de que siendo gas por encima de la temperatura crítica, es imposible condensar esa mezcla a cualquier presión que ustedes le quieran poner. O sea, por más presión que le pongan, no condensa. Por debajo de la temperatura crítica sí es posible condensar la sustancia. Y esto que ustedes ven acá es debido a que, como son dos sustancias diferentes, una sustancia llega antes al punto crítico. Debe tener una temperatura crítica menor que la otra. Por lo tanto, digamos, en este rango ya estamos fuera de las temperaturas críticas, y es por eso de que en esta sección no hay la posibilidad de producir una condensación, a menos que bajemos la temperatura. Muy bien. Entonces, como ven acá, conforme vamos aumentando la presión, la temperatura va llegando a un punto límite, que es la temperatura crítica. Bien. Esta gráfica, que la deben recordar también ustedes de termodinámica, es la gráfica que traza la composición del componente más volátil en el líquido, que está en equilibrio con el vapor de esa mezcla. Esta línea, entonces, representa el equilibrio líquido-vapor. El equilibrio que está indicado por la composición del componente más volátil en el líquido y la composición del componente más volátil en el vapor. Esta línea es la línea de 45 grados que simplemente traza el punto en el cual la composición X es igual que la composición Y. Es solamente una línea trazada para referencia. La curva de equilibrio es esta curva. Bueno, la facilidad de separación de los componentes está dada por la volatilidad relativa. La volatilidad relativa es una relación entre las presiones de componente puro de cada una de las sustancias, ¿no? Tenemos la sustancia A y la sustancia B. Suponemos que A es el componente más volátil. Entonces, si esta es una presión mayor, la volatilidad relativa es mayor que 1. Y eso quiere decir que A realmente es el más volátil y se va a concentrar mayoritariamente en el vapor si es que los calentamos y los llevamos al equilibrio. La separación es más fácil mientras más grande es el valor de alfa. Y si la volatilidad relativa es igual a 1, la separación es imposible. Bien, aquí hay una expresión de las composiciones en equilibrio que también permite determinar cómo calcular la volatilidad relativa a partir de estas presiones parciales de cada uno. Bien, la ley de Raoult es la ley que describe
el comportamiento de las mezclas ideales. Dice que la presión de vapor parcial P asterisco de un componente es el producto de su presión de vapor como componente puro por su fracción molar. Esta es la ley de Raoult. Dice que si yo tengo una sustancia A en un líquido, su presión parcial en ese líquido va a ser igual al producto de la presión de componente puro por su fracción molar. Naturalmente, si está puro este líquido, por ejemplo, agua pura, la presión parcial que ejerce en el depósito va a ser igual que su presión de componente puro. Para determinar la presión parcial del otro componente, utilizamos la diferencia, ya que la suma de las composiciones tiene que dar 1 como fracciones molares y también tendrá su propia presión de componente puro. La ley de Dalton es la que se aplica a los gases o a los vapores. El vapor, ya saben, es, podríamos decir, un gas por debajo de la temperatura crítica, ¿no? Entonces la ley de Dalton se aplica tanto a vapores como a gases. Y esta ley de Dalton indica que la presión parcial de un vapor, de una sustancia en el vapor, es proporcional a la composición de ese componente en el vapor, tal como lo tenemos acá. La presión parcial del componente A en el equilibrio, en este caso, sería igual a la presión total de la mezcla por la fracción molar de ese componente en el vapor. Si esta mezcla está en el equilibrio, entonces estas son las composiciones en el equilibrio. Y esta es la presión parcial en el equilibrio. Pero si estamos en el equilibrio, se supone que hay una igualdad entre la presión del líquido y la presión en el gas. La presión parcial de un componente en el líquido va a ser igual que la presión parcial del mismo componente en el gas o en el vapor. Entonces, bajo esa condición de equilibrio, la ley de Dalton se iguala con la ley de Raoult. De esta manera, es que nosotros podemos establecer la ecuación de equilibrio, ¿no? Se dice que la ecuación de equilibrio sale a partir de la ley de Raoult y por eso se llama ley de Raoult en términos genéricos. Muy pocas veces recuerdan que la ley de Dalton rige para los vapores. Bueno, en una mezcla ideal, la suma de las presiones parciales de cada componente es igual a la presión total, como está indicado acá. En general, dice, puede considerarse que los vapores y los líquidos forman mezclas ideales cuyo comportamiento se describe con la ley de Raoult y la ley de Dalton. Bien, entonces, una mezcla ideal es aquella en que la suma de la presión parcial del componente A más la presión parcial del componente B en el líquido, cuando está en equilibrio, tiene que ser igual que la presión total del sistema. Eso es lo que nosotros llamamos una mezcla ideal en equilibrio. Pero no todas las mezclas se comportan de esa manera. Existen desviaciones de la ley de la mezcla ideal, las desviaciones de la idealidad. En muchas mezclas, la suma de las presiones parciales de cada componente no es igual que la presión total. Recuerden lo que hemos dicho hace un rato. Yo tengo una mezcla de dos componentes. La presión parcial del componente A más la presión parcial del componente B igualan a la presión total. Entonces, como estoy en el equilibrio,
está la mezcla hirviendo, ¿no? Porque la suma de las presiones es igual que la presión total. Entonces, estamos en el equilibrio entre el líquido y el vapor. Pero hay sustancias, hay mezclas de sustancias en que las presiones parciales de cada componente no suman la presión total. Eso quiere decir que la presión parcial del componente A más la presión parcial del componente B la sumo y no llegan a la presión total. Entonces, ¿qué pasará con ese líquido? ¿Estará hirviendo o no estará hirviendo? ¿Me lo pueden decir como para saber si están presentes? Infanson. ¿Te encuentras, Infanson? No se encuentra Infanson. Aroni, ¿te encuentras? Sí, profesor. ¿Cuál es la respuesta, Aroni? No escuché bien su pregunta, profesora. ¿Podría decirme? Es como si no estuvieras. Mendoza, ¿tú puedes decir la respuesta? En realidad que no está en punto de ebullición todavía, ingeniero. O sea, no Exactamente. Como la suma no llega a la presión total, todavía no llegan a ebullir. Eso quiere decir que tendríamos que calentar un poquito más, ¿no?, para aumentar la presión parcial de la suma de los componentes para llegar a la ebullición, ¿sí? A eso es lo que nosotros le llamamos una desviación del comportamiento ideal, lo que simplemente se llama comportamiento no ideal. La noticia pues triste para nosotros es que la mayoría de las mezclas de sustancias, sobre todo las sustancias disímiles entre sí, por ejemplo, el alcohol y el agua no son equivalentes. El alcohol, el etanol y el propanol son equivalentes, ¿no? Son parecidos. Más o menos tienen su comportamiento más cercano a la idealidad. Pero cuando mezclo, por ejemplo, el agua con la acetona, o el agua con el alcohol, o el ácido acético con el pentano, por ejemplo, ¿no?, como son sustancias disímiles, hay un alejamiento de la idealidad. Los que se comportan como lo que hemos expresado, es decir, que su suma de presiones no llegan a la presión total, a eso se le llama desviación positiva de la idealidad. ¿Por qué? Porque la temperatura a la que tienen que ebullir es más alta que si fuera una mezcla ideal. Entonces se desvían positivamente de la idealidad. Las desviaciones positivas del ideal, en algunos casos, son lo suficientemente grandes en algunas mezclas, de tal manera que cuando las presiones de vapor no están muy alejadas entre sí, las curvas de presión total a temperatura constante aumentan hasta llegar a un máximo. ¿Cómo se ve en esta curva? Miren, aquí hay un comportamiento no ideal. Cuando el comportamiento es ideal, las curvas son cóncavas y convexas. Es decir, una va, digamos, así hacia arriba y la otra va en el sentido contrario, ¿no? Digamos así, una hacia arriba, una hacia abajo, ¿ya? Ese es un comportamiento más o menos ideal. Pero cuando el comportamiento no es ideal, hay una cierta inflexión en una o las dos curvas, como lo vemos acá, ¿no? Aquí tenemos una curva que tiene su inflexión, sube y después tiene un cambio de pendiente. Esta inflexión es una indicación de la desviación de la idealidad. Pero en esta gráfica, esa desviación no es muy grande. No es muy grande comparativamente, de tal manera que las variaciones de temperatura en la ebullición son todavía más o menos graduales, como se ve aquí.
estas dos líneas que aparecen acá son las líneas de la presión parcial de cada componente en la mezcla. Por ejemplo, esta línea, si fuera una mezcla ideal, esta línea representaría la presión parcial de este componente, pero la desviación de la idealidad hace que la verdadera línea no sea una recta, sino una curva, como esta. Igual acá. Si fuera mezcla ideal, esta sería la presión parcial de A. Pero no es ideal y esta curva es la presión parcial. Entonces, estas dos líneas tienen pues un punto, como lo vemos acá, que genera una desviación, una variación sobre todo en el punto de inflexión en la gráfica de curvas de rocío y o curvas de burbuja. Bien, pero hay algunos casos extremos en los cuales la desviación, miren, es bien intensa para las presiones en particular, que generan un punto máximo, como lo vemos acá. Estamos hablando de la gráfica para la presión parcial, perdón, la presión variable a una cierta composición. Entonces, esta gráfica significa que aquí hay una desviación de la idealidad que nos lleva a un punto límite. Este punto límite, miren, a una presión baja, significa que esta mezcla de sustancias va a tener un comportamiento de ebullición diferente que si fueran ideales. Para este caso, cuyo punto es máximo, ¿no? Si fuera una sustancia, por ejemplo, como el agua, supongamos, esta sería su curva. El punto de ebullición del agua estaría acá. Y en el caso de la mezcla con el alcohol, estaría acá. Si esta fuera esta mezcla, se está produciendo un punto en donde se juntan tanto la curva de puntos de burbuja como de puntos de rocío. ¿Y qué representaría esto? Si yo mezclo el agua y el alcohol y los caliento para ver dónde bulle, fíjense, recuerden que aquí es a la inversa, lo que les dije hace un rato, partimos de una temperatura, o un punto a temperatura constante y vamos bajando el valor del vacío, y este punto está implicando que vamos a conseguir que la mezcla hierva en un punto, en este caso, más alto, que para nosotros, si lo convertimos a la curva de temperatura, representaría que hierve a una temperatura más baja que si fuera una mezcla ideal. Y ese punto se le llama punto azeotrópico. Veamos lo que dice acá. Cuando las desviaciones positivas del ideal son lo suficientemente grandes y cuando las presiones de vapor de los dos componentes no están muy alejadas, las curvas de presión total a temperatura constante pueden aumentar a través de un máximo a cierta concentración, como se ve en la figura. Se dice que una mezcla de este tipo forma un azeótropo. Un azeótropo es una mezcla que tiene un punto de ebullición, como lo vemos acá, menor que la temperatura de ebullición de los dos componentes por separado. Ese es el caso del alcohol y el agua. El alcohol y el agua forman un azeótropo de una cierta concentración tal que la ebullición en ese punto con esa concentración ocurre a la temperatura más baja posible entre las temperaturas de ebullición del agua y del alcohol, y además la composición tanto del vapor como del líquido son exactamente iguales. Por eso es que es imposible separar en ese azeótropo
al agua del alcohol. O sea, si yo tengo una composición y hago hervir la mezcla, la composición en el líquido es la misma que la composición en el vapor. Entonces, ¿de qué me sirve la separación? No hay separación. Hemos visto en los otros casos que cuando yo hago hervir, el vapor tiene mayor composición que en uno de los componentes. Quiere decir que sí se está concentrando en el vapor, y si yo retiro ese vapor, he aumentado la composición de uno de ellos, ¿no? En este caso, existiendo un azeótropo, se nos pasó la hora. Bueno, tenemos que acabar la clase, lamentablemente voy a cortar acá. ¿Hay alguien que haya ingresado recientemente? Voy a dejar de tomar la asistencia de salida por hoy. Voy a suponer que los mismos que han empezado la clase son los mismos que están terminando la clase, ¿ya? Porque ya se nos pasó la hora. Vamos a continuar pues la siguiente clase. Retomaremos este punto en la próxima clase. ¿Algún comentario rapidito antes de terminar? ¿Alumnos? No, profe, está claro. Profesor, ¿existe algún caso donde el punto azeotrópico la temperatura sea inferior a las dos temperaturas? Así es, eso es lo que viene luego de esto. El caso de la desviación, esto se llama desviación positiva. Existen también algunos casos de desviación negativa de la idealidad. Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Gracias. Bien, perfecto, entonces, suspendo y hasta la próxima semana.